2:46 tenemos panel en lo que resta de tiempo y justamente para hablar lo que anunciaba en el segundo repaso informativo de esta medida por parte del gobierno de Ecuador. Saludo rápidamente a Igor Laborén, es corresponsal de Unión Radio en Ecuador, es periodista del diario La Hora en Quito. ¿Cómo estás, Igor? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gladys? ¿Cómo te va? Bien, gracias por estar estos minutos con nosotros para actualizar esta información que está dentro de las noticias destacadas, además de los últimos días. Y la doctora María Montoya, como abogada especialista en Derecho Migratorio justamente y como doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, también está en este panel contemplada para hablar de la medida del gobierno ecuatoriano. Firmó el decreto que otorga amnistía migratoria de 8 meses a la comunidad venezolana en Estados Unidos, venezolana, y bueno, esto está ayudando, se calcula alrededor de 100.000 venezolanos. Igual aquí me detengo para primero actualizar la noticia con Igor como periodista y luego vamos con usted, doctora María, para hablar también del alcance de esta decisión, de la visión del gobierno ecuatoriano y también otra medida que hay que revisar, la de Estados Unidos, que reanudó el paro humanitario para venezolanos, para haitianos, para cubanos y nicaragüenses que había puesto en pausa. Pero primero, Igor, para actualizar la información y cómo se ha recibido por parte de la comunidad venezolana allá. Bien, ¿cómo está? Como les decía, primero muchísimas gracias, Gladys, por la invitación al panel. La decisión ha sido tomada con bastante alegría y esperanza por parte de la comunidad venezolana, porque viene a completar parte del proceso que se había iniciado cuando el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que inició el registro migratorio en el que participamos alrededor de 200.000 venezolanos y que nos abrió las puertas a podernos y regularizar nuestra situación migratoria, quedó un rezagado porque no todos tuvieron en ese momento los papeles necesarios para poder incluirse y el gobierno de Daniel Noboa, previendo lo que pareciera que puede suceder a raíz de la situación electoral en Venezuela, donde todavía hay mucho temor, se espera que comience a llegar una cantidad nuevamente importante de inmigrantes venezolanos a nuestra frontera, a la frontera de Ecuador. Incluso ya la Asociación Chamos de Venezuela, que hasta la semana previa a las elecciones había estado recibiendo solicitudes de ayuda de entre unos 150 ayudas semanales, comenzó a recibir ya 800 y 900 solicitudes de ayuda de personas que vienen en camino a Ecuador. Se está esperando entonces que haya un nuevo crecimiento de la llegada de venezolanos. Mm. Esta medida del gobierno de Daniel Noboa lo que va a permitir es que las personas que ya se habían registrado, que no habían podido optar a lo que es la regularización, ahora van a poder optar a su regularización, van a poder arreglar todo lo que son sus papeles, van a poder recibir ayudas, van a poder recibir lo que es el tema de poder ingresar y tener cuentas bancarias, regularizar su situación en el país. Eso le va a permitir al Ecuador tener incluso, porque es parte de lo que se firmó en el acuerdo del decreto, les va a permitir darle a esta ciudadanía una nueva situación. Entonces se está Claro. esperando que entre unos 96.000 a 98.000 venezolanos puedan optar a esta visa VIRTE para completar los 200.000 venezolanos que se habían registrado cuando el gobierno de Guillermo Lasso. Ujú. Y vamos también con la doctora María Montoya, como abogada especialista en estos temas en derecho migratorio, bueno, lo que implica esta medida por parte de Ecuador, desde Lazo cuando estaba en la presidencia, ahora también Daniel Noboa, esa visión de ellos que tanto beneficia además a su propio país. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Fíjese una cosa, hay algunas imprecisiones de índole legal en lo que acabo de escuchar, pues se escucha un poco donde yo sí tengo poca señal. Ya. El decreto 370 básicamente va a amparar a aquellos venezolanos que estuvieron bajo una figura de regularización temporal antes del gobierno de Daniel Noboa. Es importante aclarar que no es para todos los venezolanos que estén en tránsito, que ya llegaron o los que van a llegar, sean amparados con este beneficio migratorio. Apenas 94.000 venezolanos pudieran ser regularizados a través de esta visa VIRTE, que es como se llama,
¿Y por qué hablo que solamente 94.000? Porque es la renovación de una visa que en su momento no hubieran completado su registro migratorio o que tuvieran o tienen en este momento un certificado de permanencia, pero esto deja varias preguntas al aire. Por ejemplo, ¿qué pasa con los venezolanos que llegaron en 2023 o que están llegando ahora en 2024? No pueden aplicar porque si se lee el decreto, indica taxativamente que solamente es para renovaciones de visa o aquellos que tuvieran certificado de permanencia. Si no lo tienen porque llegaron el año pasado o porque están llegando este año, entonces no se ajustan a la norma dentro del supuesto de hecho. Otra de las cosas es qué pasa con aquellos venezolanos que no tienen ni pasaporte ni cédula. ¿Cómo se amparan o cómo entran dentro del supuesto de hecho de este decreto? Eso es un vacío que habría que esperar, apenas este decreto es del 23 de agosto, si mal no recuerdo, habría que esperar la actualización de esta información para saber el gobierno del presidente Noboa si tiene algún otro plan en pro del beneficio de la regularización migratoria de todos los venezolanos que no entran dentro del beneficio de la visa Virte para renovación, porque si bien es cierto que están dentro del país, regularizarlos supone que dejarían de ser una carga pública. Eso por una parte. La otra, grupo que mencionó el periodista que tenemos en línea, la verdad es que trabajar con migrantes es un tema bien complicado. Estas asociaciones, recientemente nosotros hemos recibido cualquier tipo de información que no están del todo dentro del margen de la ley y muchas de ellas se prestan para estafar a venezolanos, y lo hemos visto en otros momentos, y no solamente por hablar de Ecuador, sino hemos visto lo que ha pasado con venezolanos en Perú, con venezolanos en Colombia, con venezolanos en Estados Unidos, ahora en unos minutos que hablaremos del parol. Entonces, bueno, quería justamente hacer esas precisiones con respecto a quién ampara este decreto, a quién no, y cuáles son las preguntas que quedan en el aire, que repito es, ¿qué pasa con los venezolanos que llegaron a partir del 2023 y que siguen llegando a Ecuador? ¿Y qué va a pasar con aquellos venezolanos que no tengan ningún tipo de documentación? Porque esta visa supone que pudieran aplicar a ella en renovación aquellos que tengan un pasaporte que se haya vencido dentro de los últimos 5 años. Igor, ¿has escuchado completo a la doctora María Montoya? Sí, totalmente. Ajá, con relación a las observaciones, las inquietudes que expone como abogado especialista en Derecho Migratorio, también me gustaría, como corresponsal de Unión Radio en Ecuador y periodista del diario La Hora en Quito, bueno, que compartas tu punto de vista y la información que manejas, ¿no? Bien, primero lo que pasa es que hay también que esperar porque tanto el Ministerio de Relaciones Interiores como el Ministerio de la Cancillería tienen que emitir nuevas normativas para terminar de definir cuáles van a ser los requisitos y las normas que van a permitir un nuevo proceso de registro. Pero como lo dijo la doctora, ciertamente se va a registrar a las personas que ya tenían el registro que se realizó en el año 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso, que fue el certificado de permanencia migratoria. Ese certificado permitió que los venezolanos, incluso teniendo cédula vencida o pasaporte vencido, pudiesen recibir este beneficio de la visa Virte. Los venezolanos que ya recibimos la visa Virte, que es la visa, vamos a llamarla así, Virte 1, vamos a utilizar el sistema para la renovación sin ningún problema, como se venía detallando, que incluso comienza a partir del mes de octubre la renovación de todos los venezolanos que ya tenemos esta visa. Este proceso que se está llevando adelante ciertamente se está realizando para aquellos que se registraron, pero por alguno que otro motivo no pudieron terminar la regularización. Ellos van a volver a registrarse para actualizar el registro y poder optar a este proceso de regularización. Ciertamente hace falta un proceso para las personas que llegaron después del registro migratorio que finalizó en agosto del 2022. Ese proceso se está trabajando la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, la Fundación Chamos Venezuela, varias organizaciones venezolanas en Ecuador se han estado reuniendo con la Cancillería para solicitar
la posibilidad de un nuevo proceso que permita ir incluyendo a los venezolanos que llegaron luego de este registro, porque Ya. sí existe una cantidad importante de venezolanos. Según la última cifra de ACNUR, en Ecuador estaríamos cerca de unos 450.000 venezolanos. Ay, Estamos hablando que con la visa Virte, si se suman los 100.000 que lograron la regularización en el primer proceso y se lograra regularizar los 96.000 que se están esperando, estaríamos hablando de casi unos 200.000 venezolanos y todavía quedarían unos 250.000 venezolanos por registrar. mm, Hay que buscar esas alternativas. Están las organizaciones de migrantes venezolanos trabajando en este proceso e incluso la semana pasada la Cancillería se reunió con ACNUR y con la OIM buscando mecanismos para esto. Incluso parte de lo que se está buscando es en conseguir recursos de estos organismos multilaterales para darle paso a un proceso que pueda ser más amplio, entendiendo que tal vez Daniel Noboa en este proceso que viene no actúe directamente porque ya él está próximo a finalizar. Ya nosotros estamos a 6 meses de un nuevo proceso electoral, mm. entonces no creo que en este proceso de estos 6 meses se pueda dar se pueda dar un mecanismo nuevo, porque evidentemente el gobierno no va a estar para su ejecución, porque ya Mm. en Sí, mayo del año que viene estaríamos entrando a un nuevo gobierno. ¿No cree? Yo veo difícil que se pueda lograr, ojalá se logre, ojalá la voluntad política del gobierno de Daniel Noboa, apoyado en estos multilaterales, logre darle una respuesta a la comunidad venezolana que está sin un paraguas para poder regularizar su situación, pero lo veo difícil porque tendrías que tener eh, mucha voluntad política para hacerlo y tener el tiempo para poder ejecutarlo con la mayor rapidez. Lo que sí. tenemos en este momento es este proceso de 96.000, donde pueden incluirse 96.000 venezolanos y que ya se tiene que esperar un mes para los requisitos que debe brindar el Ministerio del Interior y 2 meses para los requisitos que debe brindar, para los requisitos de regularización que tendría que brindar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es la Cancillería. Te agradezco mucho, Igor. Igor Laboren es corresponsal de Unión Radio en Ecuador y periodista del diario La Hora en Quito, actualizando la información justamente sobre esta medida tomada por el presidente Daniel Noboa de decretar una amnistía migratoria de 8 meses para los venezolanos en situación irregular en Ecuador, acompañada de un proceso de regularización extraordinario. Y repasando un poco más, este decreto tiene como objetivo facilitar la regularización de migrantes, como bien explicaban nuestros invitados al panel, de venezolanos en Ecuador, asegurando una migración justamente segura, ordenada, en un contexto de alta vulnerabilidad. Así pues que durante los próximos 8 meses los venezolanos en situación irregular podrán acceder a la visa de residencia temporal de excepción, válida por 2 años, renovable por otros 2, sumando un total de hasta 4 años de residencia, pero ya explicaron bien a qué grupo corresponde y todavía queda un vacío legal en cuanto a los que llegaron posterior a la fecha establecida y los que siguen además llegando a este país en particular como parte de esa migración de millones, ya más de 8 millones de venezolanos y en muchos casos forzada. A ambos, gracias por haber estado con nosotros. La doctora María Montoya quedó pendiente entonces para una segunda parte para hablar del el parol de Estados Unidos que ha sido retomado y justamente queríamos con ella revisar también esta decisión para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Estuvo en pausa y ya finalmente, bueno, ha sido reanudado el parol como medida justamente humanitaria para apoyar a comunidades como la nuestra, que huye además de una situación nada fácil, compleja, de crisis humanitaria en el caso de Venezuela. 3 en punto de la tarde, me toca despedir y corriendo, les debo